Ya estamos de regreso. Muy bien. Am, Antes de proseguir, nada más les quiero enseñar a todos. Conseguí mi libro del ritual. Es un libro de pasta verde. La cubierta es verde. Mi libro es pasta dura, cubierta dura. Hay una cubierta rústica que es la única disponible ahora. Ya no están proviendo esta cubierta dura porque en algunos pocos de años yo creo que van a revisar todo el ritual del Rica y no quieren hacer de más copias si ya va a ser tiempo de hacer una edición nueva. Entonces, si la consiguen con una pasta rústica, ¿ok? Pero es esencialísimo, no les puedo enfatizar bastante, que cada persona del equipo tenga su copia para que puedan estudiarla y compartirla. Y el sacerdote también tiene que tener su copia porque es un libro de liturgias. No es nada más un libro catequético, sino un libro de liturgias. Chichi. Tengo una pregunta y es en realidad para el padre Lucatero, que está tan involucrado con muchos comités que ven esto de liturgia. Uh, Según tu comentario, Dolores, sí también había oído que posiblemente haya una nueva edición preparándose. Padre Lucatero, ¿nos puede decir una palabrita de cuándo podríamos esperar una nueva edición? Bueno, mira, una de las cosas es que ya la oficina del Secretariado de Liturgia en Washington está trabajando en la revisión de el rito de iniciación cristiana para adultos en inglés. Uh-huh. El de español todavía no empezamos. Dolores puede también decir algo porque estamos en ese mismo comité. Pero es uno de los proyectos futuros también. Una vez que salga el de inglés, uno de los proyectos futuros para el comité o el subcomité de liturgia en español sería la revisión de el RICA en español o el rito de iniciación cristiana para adultos. ¿Y cuándo se espera el de inglés? De eso es difícil saberlo porque todavía está en algunas de los procesos de revisión, todavía tiene que pasar por aprobación por los obispos de los Estados Unidos, no ha llegado a ese momento y después de ese momento que se envíe para aprobación por Roma. Bien, muchas gracias, padre. Cuando las cosas se van a Roma, pueden ser 10 años. Digo, en Roma se tardan a veces mucho tiempo para dar esas aprobaciones. So, es muy difícil saber, tener un timeline, una fecha límite para cuando ya nos van a dar estos rituales y otros documentos. ¿Okay? Aunque esperemos que sea el proceso más rápido ahora que el Papa Francisco I ha cambiado la cuestión de la aprobación, de que ya no tiene que dar lo que se ha llamado en el pasado se me olvida el término, de la aprobación, sino que simplemente una vez que lo han aprobado la conferencia episcopal de cierto país, simplemente Roma da el ok. Está bien, pero no sabemos cuándo ya irá a entrar o se va a implementar ese proceso. Bien, muchas gracias. Perdone la interrupción. No, ninguna. Ok, les había mencionado que en la introducción, aunque no la pueden ver muy bien aquí, pero ahí está, es el párrafo número 9 que nos habla, además de lo que se dijo en la iniciación cristiana, observaciones generales, número 7, el pueblo de Dios, representado por la iglesia local,
siempre debe entender y mostrar que la iniciación de los adultos es cosa suya y asunto que atañe a todos los bautizados. Ahí está plenamente dicho. ¿Okay? No es algo escondido, nos atañe a todos. Voy a seguir con estas descripciones de los varios ministros posibles en un equipo. Un ministro de discernimiento, en la sesión que sigue, vamos a hablar un poco más de discernimiento y de escrutinio entre el padre Lucatero y yo, entonces no me dilato aquí. ¿Qué quiere decir discernir y escudriñar? Discernimiento y escrutinio. Esta persona es una persona con sabiduría, que sabe bien cómo distinguir objetivamente entre una realidad y otra. Y tiene un tacto personal amable, atento, amoroso, que ayuda al catecúmeno o al candidato y a sus padrinos y madrinas a discernir su progreso espiritual. ¿Okay? Esta persona también ayuda a los otros miembros del equipo. Sería muy bueno que el director del catecumenado pudiera ser este ministro de discernimiento, pudiera ser esa persona con un tacto personal, amable, atento, amoroso, compasivo, etc. ¿Okay? Ahora, un ministro de paz y justicia es una persona que ayuda al equipo y a los catecúmenos y candidatos y a sus acompañantes, padrino, madrina, a encontrar maneras de vivir el evangelio por medio de su acción en el mundo. Ya dije, el primer lugar de catequesis e evangelización es la misa, la liturgia. El segundo lugar es el salón de estudios o de reuniones. Pero el tercer lugar es en la calle. Ahí es donde ponemos el evangelio en acción. Hay que comenzar a hacerlo desde el principio con los que buscan ser discípulos de Cristo. El ministro de catequesis. Esta persona es un maestro o una maestra increíble. Ayuda a conectar el evangelio con la liturgia, con el catecismo de la Iglesia Católica, con la tradición católica y conoce bien los métodos y modelos de aprendizaje de adultos, al igual que de los jóvenes, teenagers, y también cómo aprenden los niños. El coordinador, perdón, aquí nos dice la pantalla que la catequesis y la liturgia tienen una relación intrínseca entre sí. Aquí les pongo del ritual, es el párrafo número 6, nos menciona este punto, y el párrafo 75, tercera sección. No se trata solamente de catequesis, no se trata solamente de liturgia, sino que hay una relación intrínseca, íntima, entre los dos aspectos. Luego, hay una persona que es coordinador de padrinos, madrinas, acompañantes. Esta persona mantiene su vista sobre los católicos comprometidos que se encuentran en la asamblea dominical, es decir, en las bancas, en la familia parroquial. No tiene temor esta persona de acercarse con las familias o con los individuos para invitarlos a que compartan sus propias jornadas de fe y para que acompañen. Este año nuestro señor obispo, arzobispo Gustavo, nos ha hablado mucho del acompañamiento y de eso se trata, ser un sponsor, un acompañante, que acompañan a otra persona para ayudarle en su relación íntima con Dios y con la iglesia de Dios. Obviamente, el coordinador trabaja con los padrinos, las madrinas,
con los acompañantes. Ellos son las personas que han dicho sí y están dispuestos a caminar esta jornada con alguien que busca a Dios. A veces es difícil encontrarnos porque van a decir, ay, no, que si me hacen una pregunta y no sé la respuesta, tengo miedo, que si digo algo mal de mi fe, de lo que cree la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, el coordinador también trabaja con ellos para darles un update, ponerlos al día tocante lo que creemos esencialmente de nuestra fe, que son los puntos del catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, ¡tada! Solamente puse solo el director del catecumenado. Esta persona está dispuesta a juntar a todos esos dones y talentos de las personas en el resto de la lista. Esta persona está dotada con flexibilidad y creatividad. Esta persona, como les dije al principio, carga la antorcha, es decir, mantiene la visión del RICA para todos los miembros del equipo y no tiene miedo de llamarlos a la cuenta si es necesario. Estas son personas de oración. Decimos presider, el presidente ordenado, que es decir, el sacerdote y más propiamente el párroco de cada parroquia. A veces hay presiders, presidentes laicos. Cualquier persona puede ser líder de oración. Tenemos en nuestras parroquias también diáconos. A veces los diáconos funcionan como directores del catecumenado, pero no es absolutamente necesario que sea el diácono. Pero el diácono también desarrolla un papel importante. Ahora, regresando al presidente, al sacerdote, él mantiene la visión del RICA junto con él o la directora del catecumenado. El sacerdote conoce detalladamente los ritos, los ha estudiado, está preparado a trabajar con su equipo, con su liturgista, si acaso hay un liturgista en la parroquia, con su músico, para poder crear una experiencia profunda para los catecúmenos y candidatos. Él sabe bien la importancia de estar preparado para estos ritos y de preparar una homilía muy acertada para estas celebraciones. El presidente laico es una persona que es líder de oración que no es misa, pero al mismo tiempo puede ser litúrgica, como laudes o vísperas, y sabe presidir con gracia, con dignidad, en un estilo muy invitatorio a la oración. Puede liderar otros tipos de oración devocional o busca a personas capaces de hacer lo mismo. El diácono conoce bien los ritos que llevan la opción de ser presenciados por un diácono. Conoce también bien el rito para poder orar con estilo, dignidad y gracia. En otras palabras, ni para el sacerdote, ni para el laico, ni para el diácono, ni para el obispo, no es algo preparado a último minuto. Thrown together at the last minute, decimos. Ahí nomás hacemos lo que dice el libro. No, es algo bien pensado. El obispo generalmente no forma parte del equipo parroquial, pero es la persona clave que pastorea a sus ovejas en su diócesis. Él establece las normas para que se lleve a cabo el RICA en su diócesis, todos los sacramentos, no nada más el RICA. Él está presente principalmente en el rito de elección y en la llamada a la conversión continua. Luego tenemos un director espiritual. Esta persona está entrenada y preparada con el conocimiento de cómo ayudar a las personas a examinar sus vidas a la luz de las Sagradas Escrituras y ayudarles a buscar el sendero del Señor en sus vidas, a reflexionar sobre sus propias vidas. Un homilista y un liturgista funcionan dentro de la liturgia, a preparar la liturgia.
El homilista, sea sacerdote, diácono, obispo, toma en serio la tarea de integrar las Sagradas Escrituras con arte, música, poesía, drama, eventos actuales en el mundo y apoya la jornada de los catecúmenos y candidatos mientras que estos buscan al Dios vivo y que en turno también ayuda a los que ya son plenos miembros de la iglesia, los católicos en las bancas. Es decir, estamos también escuchando, aunque se enfoca en los catecúmenos y candidatos, el mensaje es también para nosotros. Un liturgista o una liturgista es una persona que conoce bien los ritos del rica al derecho y al revés, backwards and forwards, up and down. Tiene un sentido de cuándo es el mejor tiempo para celebrar cada uno de los ritos. ¿Cómo celebrarlos en vista del santuario, del espacio, de la iglesia? En vista de la comunidad e invita a otros ministros litúrgicos necesarios para esa celebración. Ahora, el ministro de música no solamente conoce la música, la teoría, cómo leer las partituras, etcétera, pero también conoce bien el rica, otra vez al derecho y al revés. Lee las rúbricas del rito para comprender qué tipo de música pide el rito, ya sea un himno, un salmo, una aclamación, una respuesta en letanía, y conoce bien la naturaleza de cada rito y de las escrituras asociadas con el rito para poder elegir música más apropiada que apoya al ritual, a la acción ritual, por medio de textos apropiados o la cualidad de la música misma. La música de Cuaresma es muy diferente a la música de la Pascua. Adicionalmente, esta persona involucra a los otros ministros de música, ayudarlos a entender lo del rica, a proveer no solamente un adorno a las palabras recitadas, sino un acompañamiento completo que también apoya a la asamblea en su propia participación. Esta persona sabe un plan de enseñanza para los miembros de la asamblea, para que participen bien en esta celebración. Esta palabra que sigue es palabra curiosa, mistagogo. Mistagogo. Entonces, es una palabra, una persona que hace la mistagogia. Mistagogo. Después de la iniciación en la Pascua, esta persona se dedica a los neófitos, otra palabra nueva, los recién iniciados para que se saboreen los misterios celebrados, en particular la Eucaristía, y habiendo celebrado la Eucaristía, que se conviertan en un pueblo eucarístico, viviendo su llamado bautismal en el mundo, en la misión al mundo y a la iglesia. En algunas parroquias grandes, por ejemplo, yo vivía en Dallas y tenían a esta persona en el equipo, un psicólogo o consejero familiar. Esta persona, si la tienen, está ahí para asistir a los que necesitan ayuda, porque a veces hay realidades que van más allá de las realidades espirituales, quizá problemas de carácter o condiciones mentales. Ahora, es muy bello si lo tienen. Si no lo tienen, no se preocupen, estas personas se pueden conseguir por otras sendas. ¿Okay? Dos preguntas. ¿Acaso es necesario participar en una formación continua del equipo en mi parroquia? ¿Por qué? ¿O por qué no? Cada uno va a contestar esa pregunta de su parte. No hay una respuesta correcta o no. Pero si yo fuera de mi parte, yo diría que sí es necesario seguir con una formación continua del equipo. Y luego la otra obvia es, ¿y de qué se trata esta formación continua del equipo? Entonces, hay que estudiar juntos lo que es el RICA y lo que se espera de ellos. Estudiar lo que es el libro ritual, entonces, en otras palabras, no se van a poner a leer este libro
desde enfrente hasta atrás, como decimos, de un centón. No, en una sesión. Este libro se estudia, perdón, a lo largo de todo el año y a lo largo otra vez de todo el año y se sigue repitiendo el estudio del libro ritual. Aunque no es un curso de estudio para los catecúmenos y los candidatos, contiene en sus secciones de prenotados, es decir, las introducciones a las diferentes etapas, lo que consta cada periodo y el sentido de cada celebración litúrgica. Hay que hacer preguntas críticas tocante a la manera de celebrar, las opciones dadas para cada celebración. Cuando todos conocen el ritual, pueden discutir estos puntos y llegar a una decisión. Luego también, aparte de estudiar el libro del ritual detalladamente, hay que estudiar otros aspectos del proceso, en particular conocer bien las Sagradas Escrituras y conocer bien el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la siguiente pregunta, ¿tú conoces bien el proceso del catecumenado en su totalidad? ¿Podrías tú, en tus propias palabras, describir el proceso entero? Si tú contestas sí a estas preguntas, es que has estudiado bien el libro ritual o quizá otros libros escritos por varios autores que nos van explicando lo que es lo esencial del RICA. ¿Cuáles ministros funcionan en cada rito? ¿Cómo se lleva a cabo cada rito? ¿Cuándo se celebra? Cada uno de estos ritos tiene algunos tiempos indicados. ¿De qué constan o de qué consisten el precatecumenado, el catecumenado, el periodo de purificación e iluminación y el periodo de la catequesis postbautismal? ¿Cuáles son los ritos que van entre medio, que son el puente de un periodo al que sigue? ¿Cómo se llaman estos ritos? ¿Cómo se llaman para los no bautizados? ¿Y cómo se llaman para los ya bautizados? Porque son ritos adaptados, son un poco diferentes para los que no son bautizados y los que ya son bautizados. Si ustedes ven en el libro ritual, en el contenido que está enfrente, van a ver las varias secciones que nos describen los ritos para los no bautizados, para los ya bautizados, los ritos adaptados para los niños y los ritos adaptados para las personas que ya son bautizadas o queremos combinar ritos para ambos grupos. ¿Cuál es la visión del catecumenado para la Iglesia universal? ¿Y cuál es la visión del catecumenado para nuestra parroquia? Por ejemplo, alguna parroquia puede decir, es tan importante este proceso del catecumenado que vamos a tener conversaciones con todos nuestros grupos parroquiales, ya sea los guadalupanos, los caballeros de Colón, el equipo de voleibol, las personas que hacen costura en la parroquia, las personas que dan comida con San Vicente. Cada grupo de la parroquia va a estar enterado de que tenemos catecúmenos y candidatos en nuestra parroquia y colectivamente tenemos cuidado por ellos. ¿Qué dones aporta cada persona del equipo y cuáles son sus puntos fuertes y cómo podemos usar mejor sus talentos? Un plan de formación continua del equipo puede tratarse de compartir y profundizar la palabra de Dios con ustedes y entre ustedes mismos. En inglés decimos breaking open the word. No hay una expresión en español, no vamos a quebrar la palabra de Dios, sino que vamos a compartir la palabra de Dios o profundizar la palabra de Dios. ¿Okay?
un término en latín es Puedo decir lectio, abrir la palabra. perdón, Te puedo decir abrir la palabra. abrir la palabra. Gracias, Padre. Abrir la palabra de Dios. Me tengo que acordar de ese. Abrir la palabra de Dios. Incluye tiempo de lección divina. Aquí no hay tiempo para explicarles todo de lección divina, pero ustedes mismos pueden buscar en línea cómo se hace. También un plan de formación incluye su participación en la liturgia y luego hacer mistagogia sobre la liturgia celebrada con ustedes y entre ustedes mismos. También participar en obras apostólicas dentro de la parroquia y fuera de la parroquia, a la cual da evidencia de su fe vivida, fe en acción. No podemos pedir de los catecúmenos o de los candidatos que ellos hagan obras apostólicas si nosotros mismos no hemos puesto primero el ejemplo de lo que quiere decir actuar en obras apostólicas. Nos podemos preguntar también, ¿qué es lo que cada miembro hace individualmente o lo hacen en conjunto? ¿Por qué o por qué no? ¿Ok? En mi parroquia hay un ministerio que sale a dar de comer a los homeless people, a los sin techo, y se va al centro, a diferentes lugares, 2 veces al día. Salen a dar lonche, el almuerzo, y salen a dar una cena caliente a estas personas que viven en la calle. También pueden actualizarse en la teología. Localmente está disponible en el Colegio de los Oblatos. Hay una reunión nacional para el catecumenado anualmente en Chicago, generalmente en julio. Hay una semana de estudios sobre la liturgia patrocinado por la Conferencia del Sudoeste. Es WLC, decimos en inglés, cada enero. Y sucede en varias ciudades del sudoeste. Y este también tiene toda una serie de talleres relacionados al RICA. Luego también podemos leer un libro escogido por el director o sugerido por otro miembro. Lo leemos en común, lo lee todo el equipo y luego lo discutimos en común. Hay muchas formas de seguir nuestra propia formación en lo que es el RICA. Luego también hay preguntas. Si queremos tener una discusión más profunda, ¿cuál es tu entendimiento de la fe? ¿Cuál es tu entendimiento de los 3 sacramentos de iniciación? En cómo uno se relaciona con el otro. ¿Cuál es la misión de nuestro Señor Jesucristo? Él menciona las palabras del profeta Isaías en el templo, cuando tomó ese rollo, no sé cómo se le dice, pergamina de las palabras del profeta Isaías y proclamó que él era el cumplimiento de esa palabra. ¿Cuál es el papel o el lugar de la Iglesia Católica en relación a esa misión? ¿Cómo entiendes el papel de la parroquia y del equipo en la creación o en la formación de cristianos? ¿De qué noción o práctica nos tenemos que desprender o dejar atrás individualmente o colectivamente para poder trabajar en este proceso del catecumenado? Por ejemplo, si yo digo, yo voy a cambiar a estas personas, pues yo tengo que cambiar ese modo de pensar porque yo no soy la que los cambia. Lo que los cambia es el Espíritu Santo y ellos cooperan con el Espíritu Santo, pero yo solamente soy el vehículo que hace posible que ellos se abran al Espíritu Santo, pero yo no los puedo cambiar. ¿Ok? Entonces, es un punto de vista, es algo que si yo creo, yo voy a hacer muchos católicos, no soy yo la que los hago. Somos todos en colectivo, pero es obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el proceso de conversión? ¿Cuál es la meta del proceso de conversión?
Y hablando de cada miembro, en una escala del 1 al 10, si el 1 es un modo de pensar de, decimos, membership, afiliación, membresía, decimos aquí en Texas, y un proceso de catequesis que se trata solamente de darles información, acuérdense, eso es algo solamente intelectual. Si nos movemos al otro lado de la escala, al 10, se habla de un discipulado. Queremos que no sean solamente miembros afiliados, sino que sean discípulos de Cristo y que lleguen a una transformación de corazón, de espíritu y no solamente información en la cabeza. Al final de todo, el equipo se sigue formando hasta el día en que pasamos de esta vida hasta la vida eterna. El aprendizaje es a lo largo de la vida. Lifelong learning, decimos. El cuarto paso de este plan que les puse al principio es ya diseñar un plan y comenzar. Hay que tener un calendario flexible, pero tiene que ser respaldado por un plan concreto. Podemos tener ciertas metas durante el año, pero si alguna fecha tiene que cambiar un poquito para allá, un poquito para acá, somos flexibles. Hay que usar todos los medios disponibles para los anuncios de este proceso al público y a los feligreses, todos los medios electrónicos posibles. Y luego hay que tener una formación de la parroquia, especialmente la asamblea dominical. ¿Qué es el RICA? ¿Por qué lo vamos a tener en nuestra parroquia? ¿Cómo les atañe a todos los católicos, a todos los bautizados? Entonces, diseñar un plan y comenzar. Un plan anual sugerido para el equipo. Anualmente, ustedes mismos pueden tener un retiro con las Sagradas Escrituras, tiempo de reflexión, canto litúrgico, rituales basados en los rituales que se encuentran en el rito de iniciación cristiana para adultos. Quizá cada 3 meses, una convivencia, una cena de platillo compartido, que decimos en inglés potluck. También en español dice el diccionario potluck. Es puramente social, que también se conocen los miembros del equipo. ¿Se llevan bien? ¿Están de acuerdo unos con otros? ¿Cómo se relacionan entre sí? Luego, mensualmente, tener un proceso de contactarse o comunicarse tocante al proceso, perdón, mensualmente, tocante al progreso de los catecúmenos y candidatos, por quienes todos tenemos el cuidado colectivo y un proceso o manera de comunicarse con los padrinos, las madrinas, los acompañantes, sponsors, y ayudarles con sus preguntas sobre la fe. Y semanalmente, un reportaje con la directora o el director sobre el progreso cotidiano de nuestros catecúmenos y candidatos. Este es un plan sugerido para los catecúmenos y candidatos ellos mismos. Primero, un calendario flexible. Este proceso no es un proceso que decimos comienza el primer domingo de diciembre y se termina en la Pascua. Sería de Adviento, Navidad, tiempo ordinario corto, Cuaresma, Pascua y ¡pum! Ya acabaron, ya acabaron. No, eso es hacer un curso corto. Pero si nos pusiéramos a pensar en un embarazo de familia, ¿verdad? Esto sería como un embarazo de 4 a 5 meses y daríamos a luz a un bebé prematuro, no saludable, en peligro de morirse. La probabilidad de que crezca saludablemente a su madurez es muy baja.
¿Qué sucede cuando alguien se interesa en la iglesia en explorar la fe? Quizá en mayo. ¿A poco le vamos a decir, no, váyase, regrese en septiembre cuando volvemos a comenzar? Pues les voy a decir que esa persona se va a ir y no va a regresar. Entonces, tenemos que tener un proceso tan flexible que el ministro de evangelización tiene un grupito de personas listas que cuando llegue una persona interesada, inmediatamente le podemos decir, mira, te quiero presentar con el señor López, porque él va a iniciar conversaciones contigo para que inicies tus pasos a la primera etapa del catecumenado. Nunca les decimos que no, siempre hay alguien dispuesto a hablar con ellos, al menos a visitar con ellos. Me queda muy poquito. Ay, ya van a ser 15 para las 11. Ok, me queda muy poquito. Lo único fijo, tiempo fijo, es el periodo de purificación e iluminación. Coincide con la cuaresma en preparación para la celebración de los sacramentos de iniciación, que se celebran en la vigilia pascual. Se recomienda que el periodo del catecumenado sea al menos un año litúrgico entero o más, si es necesario. El libro ritual es lo que recomienda eso. Está aquí en este libro. Si el rito recomienda que el periodo del catecumenado dure al menos un año, quizá en enero abrimos el precatecumenado para celebrar el rito de llegar a ser catecumenado inmediatamente después de la Pascua. Es decir, podrían tener todo un precatecumenado de enero a marzo, 3 meses. 3 meses de precatecumenado y luego después de Pascua podrían celebrar el rito de llegar a ser catecúmeno. Esa es nada más una sugerencia, no es un absoluto. Y luego eso les daría todo un año de catecumenado antes de su propia iniciación cristiana. Tenemos que ver cada uno de los pasos, cada una de las etapas para decir cuándo es apropiado celebrar esto. El primer rito, que es el rito de llegar a ser catecúmenos, se puede repetir en varios tiempos del año. No es uno de esos ritos que se celebra solamente una vez y ya hasta el año que entra. Si es necesario, se puede celebrar 2 veces y si es muy necesario, se podría celebrar hasta 3 veces durante el año en la parroquia. ¿Okay? Los últimos pasos ya después de lanzar nuestro proceso en la parroquia es evaluar. Siempre hay que evaluar. La evaluación se hace entre todos, basada objetivamente en el proceso, según el libro ritual, y en la calidad de la catequesis, según los frutos de los recién iniciados. Después de evaluar, continuamos. Hacemos los cambios necesarios por buena razón, no solamente por capricho. Mira, una novedad, una idea nueva que a mí me gusta así y no así. No, por buena razón basada en el libro ritual. Y luego, teniendo un plan nuevo de implementación, seguimos adelante. Luego, evaluar de nuevo. Luego, continuar. Decía un sacerdote que fundó el Foro Norteamericano sobre el catecumenado, que ya hace muchos años que murió, en paz descanse. Decía él, si nos esperamos a tener por escrito o en nuestra mente un proceso perfecto antes de comenzar, nunca vamos a comenzar, porque nunca va a estar perfecto el proceso. Hay que comenzar con un plan concreto, evaluar. Si algo no estuvo muy bien, lo cambiamos. Si algo estuvo muy bien, lo afirmamos para seguir con ese plan enfrente de nosotros. Entonces, por ejemplo, un equipo también puede tener metas, puede hablar de metas. Por ejemplo,
de ser un proceso continuo en la vida parroquial. Esa es una meta, no un programa que va de septiembre a marzo o abril, dependiendo de cuándo es la Pascua. Siempre se da una bienvenida a los que buscan a Dios, a los que quieren ser miembros de la iglesia. Siempre estamos listos para abrir la palabra de Dios. Abrir la palabra de Dios. 52 domingos al año. Otra meta puede ser cambiar el modo en que nos expresamos tocante a las personas que están enfrente de nosotros. Ellos no son estudiantes, no es un ejercicio intelectual, aunque estudian, pero son catecúmenos, tienen su título, son candidatos. Un catecúmeno es un título canónico que les da muchos derechos en la familia de Dios, dentro de la iglesia. Entonces, esto de las metas podría ser toda una lista que les podría dar. En vez de pensar así, ahora pensamos así. En vez de actuar así, ahora actuamos así. Entonces, eso espero que les ayude a ver que no es un proceso que necesita solamente una persona, sino que todo un equipo, guiado por el libro ritual, por las liturgias que se celebran en el RICA. Es esencial que tengan este libro, que estudien toda la terminología, palabras que no conocen y que hagan un plan, que se sigan formando y que se lancen a comenzar el rito de iniciación en sus parroquias junto con su párroco. ¿Ok? Ahí Muchísimas termina gracias. la presentación y voy a regresar la palabra a Gigi. Gracias, muchas gracias, Dolores. Como dijimos anteriormente, va a estar dispuesto este PowerPoint terminando esta sesión de hoy. Ahorita vamos a tener nuestro descanso hasta las 11 en punto. Nos vemos entonces.